programación, de organización de las infraestructuras de transporte tiene mucho que ver con la activación de la demanda social. Los indicadores que hay en este país, de nuevos ricos, de empobrecidos, es que esa demanda social se ha desactivado inexplicablemente en los últimos años. No hemos vivido ese proceso. Pero, ¿qué es la demanda social? ¿Cómo la podemos aplicar? Yo anoto tres elementos, tres factores fundamentales. Por un lado, este concepto de crecimiento demográfico, que en sí lo que tiene que ver es con la contabilidad nacional. El Estado cuantifica el poder, el valor de un espacio en base al número de ciudadanos. Las aportaciones que se hacen a las administraciones autonómicas o a las administraciones locales están en base a los censos. Por eso esas peleas y esas discusiones sobre tengo tantos o dejo de tener tantos. El factor demográfico en este sentido es fundamental, pero también tiene que ver con un elemento no macroeconómico como es este que hemos dicho, sino con la capacidad de movilización. Los ciudadanos pueden salir más o menos masivamente a expresar sus opiniones. El crecimiento demográfico, el factor demográfico es fundamental. Pero también están los intereses de los sectores económicos, especialmente el de las empresas. Las empresas son las que, dentro de un capitalismo lógico, remarco la idea de capitalismo lógico, tendrían que tener un papel fundamental en la demanda social. El empresario tiene que ser el primer interesado en el que se produzcan ese tipo de inversiones y ese tipo de acciones. Por último, estaría el papel que juegan las élites políticas en relación con lo que hemos comentado antes. Es fundamental tener poder o información en el centro de poder. Eso es realmente esencial en este sentido porque permite esa relación entre el Estado y las diferentes administraciones que forman el Estado, algo que no se nos olvida con demasiada frecuencia. El Estado no es el gobierno, el Estado es la administración central, la administración autonómica, la administración provincial y la administración local. En ese sentido es fundamental. Bien, pues de la correcta combinación de estos tres factores es cuando podemos tener una demanda social equilibrada en relación a las infraestructuras económicas en general y de transporte. La pregunta sería, ¿cuáles creen ustedes que han sido los factores que más peso han tenido en las decisiones sobre las infraestructuras de transporte? ¿Ha habido equilibrio en la demanda social española en los últimos años? En el momento en que haya desequilibrio, algo no funciona, porque no se produce esa relación de tiempo que hemos explicado al principio. Si es el peso político, si es la élite política la que marca el desarrollo, algo no funciona. Si es el empresariado el que marca eso, tampoco funciona. Hay un sobreinterés de algo. Y si es la manifestación popular la que termina marcando eso, tampoco funciona. Tiene que ser un equilibrio en conjunto de todo eso. Espero haberme explicado bien sobre la idea de lo que yo quería expresar para que podamos comprender lo que ha pasado en una región como Los Pedroches y el desarrollo final del desarrollo, de la evolución del ferrocarril. En este sentido, para estudiar cómo se ha desarrollado el ferrocarril en Los Pedroches, vamos a trabajar sobre tres ideas. En primer lugar, habría que decir que hoy sabemos que el ferrocarril está ausente en Los Pedroches. Y está ausente porque, como alguien dijo, el AVE pasa, no llega. Por lo tanto, no está presente en este sentido. Esto es lo que, en términos económicos, porque
que nos manejamos en historia económica llamamos efecto túnel. Es una infraestructura que transita por el territorio, pero está ajena completamente a la actividad económica de ese territorio. De esto, efecto túnel, hablaremos un poco más tarde. En el caso del propio territorio de Los Pedroches, hablaremos de tres cuestiones que tienen anotadas ahí y que, por un lado, hablan del espacio geográfico, conocer el papel de la orografía y de las rentas de localización. Por otro lado, el potencial demográfico. No existe activo macroeconómico más importante y más valorable por muchas PIB y por muchas bandurrias que nos inventemos en este sentido. El factor demográfico sigue siendo fundamental y, por supuesto, también hay que hablar de ferrocarril, que seguramente es lo que muchos de ustedes dirán: este hombre está hablando mucho, pero todavía no me ha hablado nada de ferrocarril. Y hablaremos en esta ocasión también algo de eso. Tal vez tendríamos que incluir aquí también las carreteras, que muchas veces quedan aisladas en este sentido. Encajando la conferencia no daba tiempo para decir algo sensato y tal vez en otra ocasión podamos hablar de todo el sistema. En el caso del territorio, bueno, lo primero decir, yo no les tengo que hablar de su tierra. Ustedes lo conocen. Este mapa y esta explicación me parece que tiene más sentido para mí que para ustedes, para que yo entienda qué es lo que quiero hablar y qué es lo que quiero decir. En este sentido, yo lo que sí puedo apreciar son dos elementos fundamentales. Por un lado, la consecuencia que tiene el sistema radial de transporte sobre ciertos territorios, y es que el desarrollo, por ejemplo, de las carreteras es un desarrollo que en ningún caso permite la conexión entre los puntos centrales o los puntos de mayor actividad de la propia comarca. Solo ese efecto malla se produce en las carreteras de la escala menor, que son las carreteras locales. Y por otro lado está el efecto de las llamadas rentas de localización, que es algo así como un método, un modo técnico un tanto pretencioso que tienen los geógrafos, los ingenieros, los economistas, de hablar del azar, de la suerte. Y en este sentido, aquí se ve el trazado de la línea de alta velocidad, la que transita, como bien saben ustedes, cerca de Villanueva, y que para hablar de las rentas de localización, muchos economistas, muchos ingenieros, ponen el ejemplo de Puerto Llano y Ciudad Real. Dicen, bueno, había rentas de localización y por lo tanto cuando se construye el AVE, pues bueno, como pasaba por allí, pues por eso tienen alta velocidad. Sin embargo, sin salir de Castilla-La Mancha, ni en Cuenca, ni en Albacete, ni en Guadalajara, el AVE pasaba por allí. Se hizo pasar por allí. Ahí vamos a eso de las esferas del poder y de la influencia. Pero de todas maneras esto ya nos llevaría a un sitio en el que no quiero entrar. El segundo elemento es el factor demográfico, que es muy importante para entender qué ha ocurrido en un territorio y cuál ha sido la consecuencia de la actividad de ese territorio. Aquí está recogido de un modo sucinto la información demográfica de toda Andalucía en el siglo XX y la información demográfica de la comarca de Los Pedroches en el siglo XX. En rojo se pueden ver los municipios que pierden población en la década, en el periodo 1900-1930, en el periodo 1930-1960 y en el periodo 1960-1990. Andalucía pierde población, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, de un modo prácticamente masivo, bien emigrando a las ciudades andaluzas o bien emigrando a otras regiones españolas o a Europa. Sin embargo, en el primer tercio del siglo XX